Hola a todas y todos. El tema del día de hoy será ¿por qué los mediadores son mediadores y no facilitadores? Parte 4. Con especial énfasis hablaremos el día de hoy sobre el alcance diferenciado de las habilidades del mediador y del facilitador. En esta ocasión analizaremos las diferencias sustantivas de las habilidades del mediador del facilitador, con el fin de justificar que son profesiones diferentes. Como ya lo mencioné anteriormente, el mediador es un profesional del acuerdo y el facilitador es un profesional del perdón. Las habilidades y competencias del mediador y del facilitador son muy similares. Algunas de ellas se comparten, pero instrumentalmente son distintas, por lo que aun que se declaren como las mismas, requieren de un trato diferenciado y de un alto grado de capacitación en la justicia restaurativa. No quiero que esto sea un desdén a la capacitación del mediador, sin embargo, el esfuerzo y los requerimientos que implica un procedimiento de justicia restaurativa son diferentes. Pondré un ejemplo, la empatía. El procedimiento per se hace que las mismas competencias sean diferentes. No es lo mismo la empatía para lograr un acuerdo entre dos partes a la empatía para lograr el perdón, ya que su uso y mantenimiento tiene el reto del tiempo y mayores elementos a considerar, más aún cuando esta competencia se comparte, entendiendo al proceso restaurativo como una labor de equipo y la mediación no necesariamente, aunque existe el procedimiento de la comediación. El trabajo en equipo es más una excepción que una regla. Otra distinción es que mientras el mediador pretende que las partes logren un acuerdo en razón de sus intereses y que el conflicto bien puede ser un conflicto basado solo en posiciones, el facilitador busca que las partes se perdonen en conflictos, como por ejemplo delitos, que van más allá de una posición. El daño ocasionado trastoca a la persona en niveles intrapersonales. En este caso, el perdón no solo significa satisfacer una necesidad, el proceso es muy complejo que transita por diferentes estadios. Primero, es el de la molestia e ira, que implica lograr que las partes se desapeguen de la culpa, se reconcilien y logren olvidar selectivamente. El segundo estadio es el de la serenidad y recuperación, que implica control de la memoria natural, la reconciliación con la realidad y la voluntariedad de perdonar. Y por último, el tercer estadio es el de la aceptación y liberación, que implica la expiación del conflicto, la sublimación del conflicto y por último, el júbilo. Esto se deriva de un estudio en la tesis doctoral de la doctora Leonor Ramos. Esto para lograrlo, o para lograr todo ello, la fluctuación de la empatía en ambos procedimientos es evidente y abrumadoramente diferente, además de poner otras en marcha, como lo es la escucha activa, el reencuadre, etc. En cambio, el convenio de mediación implica lograr un acuerdo que en la mayoría de las ocasiones requiere del cumplimiento de una obligación, aunque a veces el acuerdo aborda cuestiones más subjetivas que necesariamente tendrán que ser cumplimentadas para lograrlo, como es el caso de una simple disculpa. Sin embargo, no es una cuestión determinante en muchos casos, depende del conflicto, ya que la mediación también aborda conflictos con un alto nivel de complejidad. Ello independientemente del modelo de mediación a aplicarse, ya que no es lo mismo el modelo lineal de Harvard para casos de mediación comercial que el modelo circular narrativo en la mediación familiar. Hecho evidentemente complejo de diferenciar, ya que los modelos establecidos en nuestras normas son modelos mixtos y se deja más a la intuición del mediador que al procedimiento mismo, evidenciando otra competencia del mediador que tendrá que ser intuitivo y lograr apoyar a las partes, generando estrategias que su expertise o su experiencia le permitan. Otra diferencia, mientras que el mediador puede lograr que las partes lleguen a un acuerdo de una manera rápida en una sesión, el facilitador requiere de mayor tiempo. La preparación de un procedimiento restaurativo puede llevar meses y el número de sesiones es incierto, por lo que la paciencia se pone a prueba y se comparte con los miembros del equipo restaurador, si lo podemos llamar así. De igual manera, podemos distinguir ambos procedimientos
en razón de su presencialidad. En la mediación, para lograr el acuerdo, las personas en conflicto están presentes durante el procedimiento. En cambio, en la justicia restaurativa no necesariamente, al grado que ante un homicidio imprudencial, el principal afectado está muerto y el que cometió el delito es perdonado por las partes. Otro hecho a considerar es la inclusión necesaria de terceros, porque ante un hecho de la magnitud mencionada, se ven afectadas familias y comunidades enteras, que igualmente participan en el proceso del perdón y en su caso de reinserción. Este último elemento, la reinserción, es un elemento fundamental de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa se preocupa y se ocupa también de la reinserción. Otro elemento a considerar es la especialización del mediador. No necesariamente tendrá que ser un experto en el motivo del conflicto. Sin embargo, hay que decirlo, es recomendable, mas no definitorio. En muchas ocasiones, basta con su experiencia de mediador para lograr que las partes lleguen a un acuerdo. Esto es muy común en la mediación en sede judicial, en la mediación penal, en las fiscalías, en la mediación municipal y también sucede en los centros privados, cuando los mediadores están ávidos de apoyar a la sociedad. A diferencia de la justicia restaurativa, que el facilitador tendrá que ser verdaderamente y necesariamente un experto. Por ejemplo, psicólogo, trabajador social, abogado o hasta el mismo mediador como profesional del acuerdo. Recordemos que en la justicia restaurativa es muy común los equipos multidisciplinarios. También sucede en la mediación, cuando hay una comediación, tal vez por la complejidad del caso o el número de personas participantes. Pero regresando a la justicia restaurativa, pensemos en una violación, en un homicidio o en cualquier otro delito que haya ocasionado un daño moral aparentemente irreversible. Las variables a tratar son evidentemente especialísimas. Más complejo resulta cuando en el conflicto están involucrados menores. El nivel de responsabilidad se potencializa y una mediación, en este último caso, se ve rebasada. Y por último, en cuanto a los objetivos de este apartado, es relevante para comprender la distinción que se debe tener entre lo que podría parecerse las mismas habilidades, pero no lo son. Por ejemplo, la simplicidad del procedimiento. Esta es tal vez la característica de la mediación más exitosa. Es un valor intangible sustantivo. El ejemplo, para comprenderla, es el discurso de apertura de la mediación, que en un rango de 5 a 12 minutos, una persona conoce el procedimiento y sabe a qué atenerse y qué esperar de la mediación. En cambio, en la justicia restaurativa, el procedimiento puede durar meses por su nivel de complejidad, por las personas que participan. Y esa variable transforma necesariamente las habilidades y competencias del facilitador y exige necesariamente la creación de equipos interdisciplinarios para poder lograr una adecuada justicia restaurativa. Con esto termino el día de hoy. Los invito a que difundan esta grabación en sus redes sociales con sus contactos. Dale like, dale me gusta, retuitea. Ayúdame a crear una cultura de uso de la mediación. Constituyámonos como agentes de cambio, como agentes de paz. A propósito de por qué los mediadores son mediadores y no facilitadores. Parte 4.